A lo largo de la historia, son muchos los personajes conocidos que expresaron frases que se han hecho famosas. Frases excepcionales, frases sabias y frases motivadoras. En la vida diaria hay frases publicitarias que son parte de la cultura popular. En Frases para el Mármol con Sol, conocerás las más famosas de la actualidad. Hola a todos, qué alegría volver a encontrarnos en este espacio de intimidad y reflexión. Bienvenidos a una nueva edición de Frases para el Mármol, el programa donde las palabras no se las lleva el viento, sino que las esculpimos juntos para entender el alma, la cultura y las inquietudes de esta fascinante isla, Taiwán. Soy Sol Hon y hoy quiero invitarlos a un episodio diferente. Hoy no hablaremos de festivales coloridos ni de tecnología de punta. Hoy vamos a entrar en la penumbra del teatro para hacernos preguntas que duelen, pero que son necesarias para sanar. La frase que hoy grabamos en nuestro mármol imaginario no es una afirmación, sino una serie de interrogantes lanzados por el director teatral Zhong Po-yuan. Escuchen con atención porque estas preguntas van dirigidas directamente a su espejo. ¿Qué es lo que brilla en tu vida? ¿Qué principios sigues? ¿A qué le temes? Y entonces, ¿por qué te esfuerzas? Estas preguntas son el corazón de la nueva puesta en escena de la obra Patriotismo del grupo Shine House Theatre. Como una obra japonesa de 1960 sobre el suicidio ritual, se convierte en un espejo para el Taiwán de 2026. Acompáñeme en los próximos minutos para descubrirlo. Este año 2026 es un hito para las artes escénicas en Taiwán. El grupo Shine House Theatre cumple 20 años de trayectoria y su hogar, el Teatro One Theatre, celebra su 5º aniversario. Para un grupo de teatro independiente, sobrevivir 2 décadas es ya una hazaña, pero ellos han decidido no solo celebrar, sino sublimar. Ese es justamente su tema anual, sublimación. Para marcar este momento, han decidido mirar atrás y rehacer una obra que los definió en 2018, El Patriotismo, basada en la novela corta del gigante de la literatura japonesa, Yukio Mishima. Para quienes no conocen la obra, Patriotismo es un texto intenso, casi prohibido. Narra la historia de un teniente que, al verse obligado a elegir entre la lealtad a sus amigos rebeldes o la obediencia al emperador, decide cometer seppuku, el suicidio ritual, junto a su esposa. Es una mezcla brutal de lealtad, erotismo y muerte. Mishima lo escribió en 1960 y trágicamente, 10 años después, él mismo se quitó la vida de una manera similar, lo que ha envuelto la obra en una aura legendaria. Aquí es donde entra nuestra frase de hoy. El director Zhong Po-yuan nos cuenta que cuando montaron la obra por primera vez en 2018, el enfoque estaba en la nación. Se preguntaban ¿qué es la patria? ¿Por qué morimos por ella? Pero el mundo ha cambiado mucho en estos 8 años. Ahora, en 2026, el director sintió que los grandes discursos nacionales se sentían lejanos para la gente. La audiencia, agotada quizás por la política global, necesitaba algo más íntimo. Por eso, Zhong giró el timón hacia el individuo. Ya no se trata de por qué muere el teniente por el emperador, sino de preguntarle al espectador ¿qué es lo que brilla en tu vida? ¿Cuál es tu momento de gloria? ¿Qué principios sigues? ¿Tienes un código de honor personal? ¿A qué le temes? ¿A la muerte, al fracaso, a la soledad? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Qué te levanta de la cama cada mañana? Escuchemos las palabras del director Chun.
Con esta obra buscamos que el público reflexione. ¿Qué es lo que brilla en tu vida? ¿Qué principios sigues? ¿A qué le temes y por qué te esfuerzas? Siento que esta puesta en escena de patriotismo Yugoku es mucho más íntima y cercana a la experiencia de cada individuo que las versiones anteriores. Ha dejado de ser un concepto tan monumental y abstracto para volverse algo profundamente humano. Al reducir la escala de lo monumental a lo personal, la obra deja de ser un drama histórico japonés para convertirse en una biopsia del alma contemporánea. Una de las peculiaridades más fascinantes de esta producción y que refleja la identidad taiwanesa es la decisión de cambiar el idioma de la obra. No se representa en mandarín estándar ni en japonés. Se representa entrelazando el idioma taiwanés y la lengua de señas. ¿Por qué estas elecciones? Primero, el dialecto taiwanés. Para el director Chun, este idioma está ligado a la memoria y a la pérdida. A medida que sus mayores fallecen y el uso del idioma decrece en las generaciones más jóvenes, utilizarlo en el escenario es un acto de invocación. Es traer al presente una lengua que tiene una textura emocional diferente, más cruda, más ligada a la tierra y a los ancestros. Y segundo, la lengua de señas. Aquí el concepto es puramente artístico y visceral. Como bien traducíamos antes en nuestras notas de producción, el director buscaba responder a una pregunta estética. ¿Cómo se fusionan el cuerpo y el sonido bajo una presión extrema? La lengua de señas no está ahí solo para traducir. Está ahí porque es un idioma que nace del movimiento físico. Chun observó que las personas con discapacidad del oído, al comunicarse con intensidad, emiten sonidos guturales, sonidos que no son palabras, sino pura voluntad corporal. En una obra donde los personajes se enfrentan a la muerte física, ¿qué mejor manera de expresar la angustia que a través de un lenguaje que requiere que el cuerpo grite en silencio? Integramos la lengua de señas porque me intrigaba explorar si un personaje, bajo el peso de una premisa tan enorme, es capaz de proyectar su propia voz con claridad. Es fascinante observar la fusión entre el cuerpo y el sonido, ya que este idioma nace directamente del movimiento físico. Lo que buscamos capturar es esa voluntad corporal, esos sonidos que brotan del esfuerzo físico y que trascienden el lenguaje convencional, permitiéndonos conectar la obra con una esencia humana mucho más visceral y profunda. Imaginen el reto para los actores. Tienen que interpretar a personajes japoneses de los años 30, pero hablando en taiwanés y comunicándose en lengua de señas simultáneamente. Muchos de ellos ni siquiera dominaban el taiwanés fluido antes de empezar y mucho menos el lenguaje de señas. Sin embargo, el actor Chen Yongyuan lo ve como un regalo. Él menciona algo muy potente. Aunque estemos en 2026 y Mishima haya nacido hace más de un siglo, en Taiwán la pregunta de ¿qué significa preocuparse por el país? Sigue abierta. Vivimos en una isla donde la identidad y el futuro político son temas diarios. Al ir cerrando el programa de hoy, quiero que volvamos a nuestra frase del mármol. ¿Qué es lo que brilla en tu vida? ¿Qué principios sigues? ¿A qué le temes? Y entonces, ¿por qué te esfuerzas? Quizás no tengamos que enfrentarnos a un ritual de vida o muerte como el teniente de Mishima, pero cada día, en nuestras oficinas, en nuestras familias, en nuestras soledades, tomamos decisiones sobre quiénes somos. Gracias por acompañarme en esta profunda inmersión en la cultura teatral de Taiwán. Nos escuchamos en la próxima edición de Frases para el Mármol. Hasta pronto y que encuentren su propia luz en el escenario de la vida. ¡Chao, chao!